¿Alguna vez has sentido como si tu corazón hubiera sido destrozado en 1000 pedazos? ¿Has experimentado ese dolor tan profundo que pareciera que nunca va a sanar? ¿Te has preguntado si es posible volver a amar después de haber sido traicionado, abandonado o decepcionado? Si te identificas con estas preguntas, quiero que sepas algo muy importante. No estás solo en este proceso, y lo que sientes tiene una explicación y, más importante aún, tiene solución. Soy José Zavala, psicólogo clínico con más de 15 años de experiencia, acompañando a personas que, como tú, han pasado por el devastador proceso de tener el corazón roto. Durante todos estos años, he sido testigo de transformaciones extraordinarias. He visto cómo personas que llegaron a mi consulta completamente destruidas, sin esperanza, convencidas de que nunca más podrían confiar o amar, lograron no solo sanar sus heridas, sino convertirse en versiones más fuertes y sabias de sí mismas. Hoy quiero compartir contigo todo lo que he aprendido sobre el proceso de sanación emocional. No te voy a mentir diciéndote que será fácil o rápido, pero sí te puedo asegurar que es posible. Tu corazón herido puede sanar, y cuando lo haga, será más resistente y sabio que antes. Oye, antes de continuar, me encantaría conocerte mejor. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Cuál ha sido la historia de sanación que más te ha impactado aquí en el canal? Tu experiencia puede inspirar a alguien más que está pasando por lo mismo. Cuando hablamos de un corazón herido, no nos referimos únicamente al órgano que bombea sangre en nuestro pecho. Nos referimos a esa parte más profunda de nuestro ser donde reside nuestra capacidad de amar, confiar y conectar con otros seres humanos. Esa zona tan vulnerable de nuestra alma que, cuando es lastimada, puede generar un dolor tan intenso que se siente físico, real, palpable. Durante mis años de práctica, he identificado que las heridas del corazón pueden tener múltiples orígenes. Están aquellas que provienen de relaciones amorosas que terminaron de manera dolorosa, infidelidades, abandono, engaños, promesas rotas. Estas heridas suelen ser las más evidentes, las que reconocemos inmediatamente como tales. Pero también existen heridas más sutiles, pero igualmente profundas. El rechazo de un ser querido, la pérdida de alguien importante, la decepción de quienes considerábamos nuestros pilares, la traición de amigos en quienes confiábamos ciegamente. Lo que he observado es que independientemente del origen de la herida, todas comparten características similares. Generan una sensación de vacío, una desconfianza hacia el mundo y hacia otros seres humanos, una sensación de que algo fundamental en nosotros se ha roto. Muchas personas me han descrito esta experiencia como sentirse incompletos, como si una parte esencial de su ser hubiera desaparecido junto con la persona que los lastimó o con la situación que los hirió. Recuerdo particularmente el caso de María, una mujer de 35 años que llegó a mi consulta después de descubrir que su esposo, con quien había compartido 12 años de matrimonio, había mantenido una doble vida durante los últimos 5 años. María no solo había perdido su matrimonio, había perdido la confianza en su propia capacidad de percepción. ¿Cómo no me di cuenta? Me repetía una y otra vez. ¿Cómo pude ser tan ciega? Su herida no era solo por la infidelidad, era por la pérdida de confianza en sí misma, en su capacidad de leer las situaciones y las personas. Este tipo de heridas son especialmente complejas porque van más allá de la pérdida externa. Afectan nuestra percepción interna, nuestra autoestima, nuestra confianza en nuestras propias habilidades y juicio. María tuvo que aprender no solo a procesar la traición de su esposo, sino a reconstruir la confianza en sí misma. El primer paso para sanar un corazón herido, algo que le dije a María y que te digo a ti ahora, es entender que el dolor que sientes es válido y necesario. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a superar las cosas rápidamente, a seguir adelante, como si el dolor fuera algo de lo que deberíamos avergonzarnos o algo que deberíamos eliminar inmediatamente de nuestras vidas. Pero la realidad es que el dolor emocional cumple una función importante.
Es la manera que tiene nuestro sistema emocional de procesar las pérdidas y adaptarse a las nuevas realidades. Permitirte sentir el dolor no significa revolcarte en él indefinidamente o convertirte en una víctima permanente. Significa reconocer que lo que sientes tiene sentido, que es una respuesta natural y humana ante una pérdida significativa. Cuando validamos nuestro dolor, cuando le damos el espacio y el tiempo que necesita, paradójicamente comenzamos a crear las condiciones para su transformación. He visto casos donde las personas intentan saltarse esta etapa del dolor, manteniéndose ocupadas, distrayéndose constantemente, o incluso buscando rápidamente nuevas relaciones para llenar el vacío. Aunque estas estrategias pueden proporcionar alivio temporal, raramente llevan a una sanación real y profunda. El dolor no procesado tiende a manifestarse más adelante de maneras inesperadas, en forma de ansiedad inexplicable, depresión, dificultades en relaciones futuras, o incluso síntomas físicos sin causa aparente. Carlos, otro de mis pacientes, intentó durante 2 años ignorar el dolor de haber perdido a su mejor amigo en un accidente automovilístico. Se sumergió en el trabajo, se mudó de ciudad, evitaba lugares y personas que le recordaran a su amigo. Por fuera parecía que había superado la pérdida, pero por dentro se estaba desmoronando. Comenzó a tener ataques de pánico, insomnio y una sensación constante de vacío que no lograba explicar. No fue hasta que decidió enfrentar su dolor, honrar su pérdida y permitirse llorar por su amigo, que comenzó el verdadero proceso de sanación. Si estás encontrando valor en este contenido y te está ayudando en tu proceso, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los videos donde comparto herramientas prácticas para tu bienestar emocional. Tu suscripción también me ayuda a seguir creando contenido que puede cambiar vidas. Una vez que hemos validado nuestro dolor y le hemos dado el espacio que merece, el siguiente paso es entender que la sanación es un proceso, no un evento. No existe una fecha específica en el calendario donde de repente nuestro corazón estará completamente curado. La sanación ocurre en capas, como las capas de una cebolla que se van pelando una por una. Algunas capas son más gruesas y requieren más tiempo y energía para procesar. Otras son más delgadas y se desprenden con relativa facilidad. Durante este proceso, es normal experimentar lo que yo llamo ondas de sanación. Puedes tener días donde sientes que has avanzado significativamente, donde el dolor parece más lejano y manejable, seguidos de días donde sientes que has retrocedido, donde el dolor vuelve con una intensidad inesperada. Esto no significa que no estés progresando, significa que estás sanando de manera auténtica y profunda. Imagina que tu corazón herido es como un hueso roto. Inicialmente, el dolor es intenso y constante. Con el tiempo y el cuidado adecuado, el hueso comienza a sanar, pero durante el proceso de curación, puede haber momentos donde duele más, especialmente cuando cambia el clima o cuando lo usas de cierta manera. Eventualmente, el hueso sana completamente, pero en el lugar de la fractura queda una zona que, aunque sana, ha sido fortalecida por el proceso de reparación. De la misma manera, nuestro corazón, después de sanar, queda fortalecido en los lugares donde una vez estuvo roto. Un aspecto fundamental del proceso de sanación es aprender a distinguir entre estar solos y estar en soledad. Cuando nuestro corazón está herido, especialmente si la herida proviene de una traición o pérdida en una relación, es natural que sintamos la necesidad de aislarnos, de alejarnos de otros para protegernos de más dolor. Sin embargo, es importante reconocer que hay una diferencia entre tomarse un tiempo para procesar y aislarse completamente del mundo. La soledad elegida es a donde conscientemente decidimos pasar tiempo con nosotros mismos para reflexionar, procesar y reconectarnos con quien somos fuera de nuestras relaciones. Puede ser tremendamente sanadora. En estos momentos de soledad consciente, podemos escuchar nuestra voz interna, reconectar con nuestros valores, identificar nuestras necesidades y deseos,
y comenzar a reconstruir nuestra identidad independiente. Por otro lado, el aislamiento forzado, donde nos desconectamos por miedo, resentimiento o desesperanza, puede ser contraproducente para nuestro proceso de sanación. Los seres humanos somos seres inherentemente sociales, y aunque necesitamos tiempo a solas para procesar, también necesitamos conexión, apoyo y recordatorios de que somos amados y valorados. Recuerdo el caso de Andrea, una joven de 25 años que después de una ruptura particularmente dolorosa, decidió nunca más volver a confiar en nadie. Se alejó de sus amigos, rechazó invitaciones sociales y se convenció de que la soledad era más segura que la posibilidad de ser lastimada nuevamente. Durante los primeros meses, se sintió aliviada de no tener que lidiar con la complejidad de las relaciones humanas, pero con el tiempo, esta soledad autoimpuesta se convirtió en depresión y una sensación profunda de vacío. Fue solo cuando Andrea logró distinguir entre necesitar espacio para sanar y aislarse por miedo, que pudo comenzar a reconstruir gradualmente sus conexiones sociales. No tuvo que hacerlo todo de una vez. Comenzó con pequeños pasos: responder a los mensajes de texto de sus amigos más cercanos, aceptar una invitación para tomar café, unirse a un grupo de apoyo. Cada pequeño paso la ayudó a recordar que no todas las personas son como quien la lastimó, y que la conexión humana, aunque conlleva riesgo, también aporta alegría, apoyo y sentido de pertenencia. Durante el proceso de sanación, también es crucial que aprendamos a reescribir la historia que nos contamos sobre lo que nos pasó. Inicialmente, cuando estamos en el dolor agudo de una herida, tendemos a crear narrativas que, aunque pueden ser comprensibles dado el dolor, no siempre son las más útiles para nuestro proceso de sanación. Estas narrativas suelen estar cargadas de victimización, generalización y predicciones negativas sobre el futuro. Por ejemplo, después de una traición, podríamos crearnos la historia de que todas las personas son iguales. Nunca se puede confiar en nadie. Estoy destinado a estar solo. O hay algo fundamentalmente malo en mí que hace que me lastimen. Aunque estas historias pueden brindarnos cierto sentido de control o explicación en momentos de caos emocional, con el tiempo pueden convertirse en limitaciones que nos impiden crecer y abrirnos a nuevas posibilidades. Reescribir nuestra historia no significa negar lo que pasó o minimizar el dolor que experimentamos. Significa encontrar una narrativa que, siendo honesta sobre nuestro sufrimiento, también reconozca nuestra fortaleza, nuestra capacidad de crecimiento y la posibilidad de un futuro diferente. En lugar de «soy una víctima», podemos evolucionar hacia «soy un sobreviviente que está aprendiendo y creciendo». En lugar de «nunca volveré a confiar», podemos movernos hacia «estoy aprendiendo a confiar más sabiamente», comenzando por confiar en mí mismo. Esta transformación de la narrativa no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere paciencia, autocompasión y, a menudo, la ayuda de un profesional de la salud mental que pueda ayudarnos a identificar los patrones de pensamiento que no nos están sirviendo y explorar perspectivas alternativas más saludables. Uno de los aspectos más poderosos del proceso de sanación es lo que yo llamo alquimia emocional, la capacidad de transformar nuestro dolor en sabiduría, nuestra vulnerabilidad en fortaleza y nuestras heridas en compasión. He sido testigo de esta transformación en cientos de pacientes a lo largo de los años, y sigue siendo uno de los aspectos más inspiradores de mi trabajo. Tomemos el ejemplo de Miguel, un hombre de 42 años que llegó a mi consulta después de que su hijo adolescente decidiera mudarse con su exesposa a otro país. Miguel se sentía completamente abandonado, traicionado por su propio hijo, y convencido de que había fracasado como padre. El dolor era tan intenso que contempló serios cambios en su vida, incluyendo mudarse también para estar cerca de su hijo. Durante nuestras sesiones, Miguel comenzó a explorar no solo el dolor de la separación, sino también sus propias inseguridades como padre, sus miedos al abandono que databan de su propia infancia,
y sus expectativas sobre lo que significaba ser un buen padre. Este proceso fue doloroso pero revelador. Miguel descubrió que mucho de su identidad estaba construida alrededor de ser necesitado por su hijo, y que la decisión de su hijo de mudarse había activado heridas muy profundas relacionadas con su propio sentido de valor personal. Con el tiempo, Miguel logró transformar esta experiencia dolorosa en una oportunidad para crecer. Aprendió a amar a su hijo de una manera menos posesiva, a construir su autoestima en bases más sólidas y a desarrollar una relación con su hijo basada en el respeto mutuo en lugar de la dependencia. Paradójicamente, cuando Miguel dejó de aferrarse tan desesperadamente a su hijo, su relación mejoró significativamente. Su hijo comenzó a llamarlo más frecuentemente, a buscar su consejo, y eventualmente decidió pasar las vacaciones con él. Esta transformación no habría sido posible si Miguel hubiera evitado el dolor o hubiera tratado de controlar la situación desde el miedo. Fue precisamente su voluntad de entrar en el dolor, explorarlo y aprender de él, lo que permitió que ocurriera la alquimia emocional. A medida que avanzamos en nuestro proceso de sanación, también es importante que aprendamos a redefinir lo que significa el perdón. Muchas personas tienen una comprensión limitada o incluso distorsionada del perdón, viéndolo como algo que hacemos por la persona que nos lastimó o como una señal de que estamos bien con lo que pasó. En realidad, el perdón auténtico es algo que hacemos principalmente por nosotros mismos, como un acto de liberación personal. Perdonar no significa olvidar lo que pasó, excusar el comportamiento de la otra persona o ponernos nuevamente en situaciones donde podemos ser lastimados. El perdón auténtico es la decisión consciente de dejar de cargar con el peso del resentimiento, la amargura y el deseo de venganza. Es reconocer que mantener estos sentimientos negativos nos está lastimando más a nosotros que a la persona que nos hirió. El proceso de perdón tampoco es lineal. Podemos perdonar a alguien en un nivel consciente y racional, pero luego encontrarnos sintiendo ira o resentimiento cuando menos lo esperamos. Esto no significa que nuestro perdón no era genuino. Significa que el perdón, como la sanación, es un proceso que ocurre en capas. He trabajado con personas que han tardado años en perdonar completamente a quienes los lastimaron y otras que han logrado hacerlo relativamente rápido. No existe un cronograma correcto para el perdón. Lo importante es ser honestos con nosotros mismos sobre dónde estamos en el proceso y no presionarnos para perdonar antes de estar realmente preparados para hacerlo. Elena, una mujer de 50 años que había sido víctima de abuso emocional por parte de su madre durante toda su infancia y adolescencia, luchó durante décadas con el concepto del perdón. Se sentía culpable por no poder perdonar a su madre, especialmente porque muchas personas en su vida le decían que debería perdonarla porque era su madre y porque el perdón era bueno para ella. Durante nuestro trabajo conjunto, Elena descubrió que estaba tratando de forzar un perdón que no sentía genuinamente, lo cual solo la hacía sentir más culpable y frustrada. Aprendió que podía elegir no mantener resentimiento hacia su madre sin necesariamente sentir perdón o querer tener una relación con ella. Esta distinción fue liberadora para Elena. Le permitió dejar ir la carga emocional de la ira sin sentir que tenía que pretender que el abuso había estado bien o que debía exponer su bienestar emocional a más daño. Un componente esencial del proceso de sanación del corazón es aprender a establecer límites saludables. Muchas personas que han experimentado heridas emocionales profundas se encuentran en uno de dos extremos, o se vuelven completamente cerradas, construyendo muros enormes que no permiten que nadie se acerque, o se vuelven excesivamente permisivas, permitiendo que otros los traten mal, porque temen que establecer límites significará quedarse solos. Los límites saludables no son muros, son más como membranas selectivamente permeables que nos permiten dejar entrar lo que nos nutre y mantener fuera lo que nos daña. Establecer límites
No es un acto de hostilidad hacia otros, es un acto de autorrespeto y autocuidado. Es reconocer que tenemos derecho a proteger nuestro bienestar emocional y físico, y que hacerlo no nos convierte en personas malas o egoístas. Aprender a establecer límites puede ser especialmente desafiante para personas que han crecido en familias donde los límites no eran respetados o donde fueron enseñados que poner sus necesidades primero era egoísta. Sin embargo, es una habilidad crucial para la sanación y para construir relaciones saludables en el futuro. Los límites pueden tomar muchas formas. Decidir que no vamos a tolerar ser tratados con irrespeto, establecer límites de tiempo en conversaciones que se vuelven tóxicas, elegir no compartir información personal con personas que han demostrado que no son confiables, o decidir que no vamos a rescatar constantemente a alguien de las consecuencias de sus propias decisiones. Ricardo, un hombre de 38 años, había pasado la mayor parte de su vida adulta siendo el rescatador de su familia. Constantemente prestaba dinero que nunca le devolvían. Cancelaba sus propios planes para resolver las crisis de otros y se encontraba emocionalmente agotado por las constantes demandas de atención y ayuda. Cuando su hermana menor lo traicionó públicamente durante una reunión familiar, revelando secretos personales que él había compartido con ella en confianza, Ricardo finalmente se dio cuenta de que su patrón de dar sin límites no solo no estaba ayudando a su familia, sino que estaba permitiendo que lo trataran mal. Aprender a establecer límites fue un proceso gradual para Ricardo. Comenzó con límites pequeños, no respondiendo inmediatamente a cada llamada de emergencia de su familia, pidiendo que le devolvieran el dinero prestado antes de prestar más, y negándose a participar en conversaciones donde se hablaba mal de otros miembros de la familia. Inicialmente, su familia reaccionó con sorpresa y, en algunos casos, con ira. Algunos miembros de la familia lo acusaron de haberse vuelto egoísta y insensible. Sin embargo, con el tiempo, Ricardo notó que sus relaciones familiares, aunque diferentes, se habían vuelto más auténticas. Las personas que realmente se preocupaban por él comenzaron a respetar sus límites y a tratarlo con más consideración. Aquellas que solo habían estado interesadas en lo que él podía darles gradualmente, se alejaron, lo cual, aunque inicialmente doloroso, eventualmente se sintió como una liberación. Mientras avanzamos en nuestro proceso de sanación, también es fundamental que aprendamos a reconstruir nuestra confianza, comenzando por la confianza en nosotros mismos. Muchas veces, cuando alguien nos lastima profundamente, no solo perdemos la confianza en esa persona o en las personas en general, perdemos la confianza en nuestra propia capacidad de tomar buenas decisiones, de percibir las intenciones de otros, o de protegernos de futuros daños. Esta pérdida de autoconfianza puede ser una de las partes más paralizantes de tener un corazón herido. Podemos encontrarnos cuestionando constantemente nuestras decisiones, sobreanalizando cada interacción, o evitando tomar riesgos emocionales incluso cuando las oportunidades parecen positivas. Reconstruir la confianza en nosotros mismos es un proceso gradual que requiere paciencia y autocompasión. Comienza con pequeños actos de autoconfianza, cumplir las promesas que nos hacemos a nosotros mismos, tomar decisiones pequeñas y ver las consecuencias positivas, y reconocer y celebrar nuestros éxitos, sin importar cuán pequeños puedan parecer. También implica desarrollar lo que yo llamo confianza calibrada. Aprender a confiar en nosotros mismos, no porque seamos perfectos o porque nunca vayamos a cometer errores, sino porque sabemos que tenemos la capacidad de aprender de nuestras experiencias, ajustar nuestro rumbo cuando sea necesario, y recuperarnos de los reveses. Patricia, una empresaria de 45 años, perdió completamente la confianza en su capacidad de juicio después de que su socio comercial, en quien había confiado ciegamente durante 8 años, la estafara y desapareciera con una cantidad significativa de dinero de la empresa. Patricia no solo perdió dinero,
Perdió la confianza en su capacidad de leer a las personas y tomar decisiones empresariales. Se encontró paralizada, incapaz de tomar incluso las decisiones más simples sin consultar con múltiples personas y buscar validación externa constante. El proceso de reconstruir su autoconfianza comenzó con Patricia examinando honestamente lo que había pasado, sin caer en autoflagelación excesiva. Aunque reconoció que había señales de advertencia que había elegido ignorar, también reconoció que había tomado la decisión de confiar basándose en la información que tenía disponible en ese momento, y que su socio había sido deliberadamente engañoso. Patricia comenzó a reconstruir su confianza tomando decisiones pequeñas y observando los resultados. Comenzó con decisiones personales: qué comer para el desayuno, qué ruta tomar al trabajo, qué película ver. Gradualmente, aumentó la complejidad de las decisiones que se permitía tomar sin buscar validación externa. Con cada decisión exitosa, su confianza en su propio juicio se fortalecía. Eventualmente, Patricia no solo recuperó su confianza empresarial, sino que se convirtió en una empresaria más sabia y cautelosa. Aprendió a confiar en su intuición mientras también implementaba sistemas de verificación y protección que no había tenido antes. Su experiencia dolorosa se transformó en una fortaleza empresarial que la protegió de futuros engaños. Un aspecto crucial del proceso de sanación que a menudo se pasa por alto es la importancia de desarrollar una relación saludable con nuestra vulnerabilidad. Muchas personas, después de haber sido lastimadas, deciden que la solución es volverse invulnerables, construir defensas tan fuertes que nunca más puedan ser heridas. Aunque esta estrategia es comprensible, también es contraproducente. La vulnerabilidad no es una debilidad, es la cuna de la conexión humana auténtica, del amor, de la creatividad y del crecimiento personal. La investigadora Brené Brown ha hecho un trabajo extraordinario explorando este tema, y sus hallazgos confirman lo que he observado en mi práctica clínica durante años. Las personas que son capaces de ser vulnerables de manera inteligente y selectiva son más felices, tienen relaciones más profundas y satisfactorias, y experimentan mayor bienestar general que aquellas que tratan de protegerse de toda posibilidad de dolor. La clave está en aprender a ser vulnerables de manera inteligente. Esto significa desarrollar la sabiduría para saber con quién ser vulnerable, cuándo ser vulnerable y en qué grado. No se trata de abrir nuestro corazón a cualquier persona que se cruce en nuestro camino. Se trata de desarrollar la capacidad de reconocer a las personas que han demostrado ser dignas de nuestra confianza y permitirnos ser auténticos con ellas. La vulnerabilidad inteligente también significa aceptar que el riesgo de ser lastimado nunca desaparece completamente, pero que los beneficios de la conexión auténtica superan estos riesgos. Significa elegir correr riesgos emocionales calculados, basados en evidencia y intuición, en lugar de cerrarnos completamente o abrirnos indiscriminadamente. Alejandro, un viudo de 52 años que había perdido a su esposa después de 25 años de matrimonio, inicialmente decidió que nunca más se involucraría románticamente con otra persona. Su dolor por la pérdida era tan intenso que no podía imaginar arriesgar su corazón nuevamente. Durante 3 años, mantuvo esta posición, convenciéndose de que era más seguro permanecer emocionalmente cerrado. Sin embargo, con el tiempo, Alejandro se dio cuenta de que su estrategia de invulnerabilidad no lo estaba protegiendo del dolor, simplemente lo estaba protegiendo de la vida. Se sentía vacío, desconectado y cada vez más deprimido. Su trabajo con el duelo había progresado, pero se había quedado estancado en una zona de seguridad emocional que también era una zona de aislamiento. Aprender a ser vulnerable nuevamente fue un proceso gradual para Alejandro. Comenzó permitiéndose formar amistades más profundas, compartiendo sus experiencias de pérdida y duelo con otros que habían pasado por experiencias similares. Gradualmente, se permitió considerar la posibilidad de una relación romántica, no como un reemplazo de su esposa fallecida, sino como una nueva aventura en una etapa diferente de su vida. Cuando finalmente conoció a Carmen, una mujer que también había enviudado,
Alejandro fue capaz de ser vulnerable de manera inteligente. Compartió honestamente su historia, sus miedos y sus esperanzas. La relación se desarrolló lentamente, con ambos respetando el proceso de sanación del otro y construyendo confianza gradualmente. Aunque siempre hubo riesgo involucrado, Alejandro descubrió que la posibilidad de amor y conexión valía el riesgo de potencial pérdida. A medida que nuestros corazones sanan, también es importante que reconozcamos que la persona que emerge del proceso de sanación no es la misma persona que entró en él. Hemos sido cambiados por nuestras experiencias, tanto por el dolor como por el proceso de superación. Esta transformación puede sentirse desestabilizante inicialmente. Podemos sentirnos como si no nos reconociéramos a nosotros mismos, o como si estuviéramos habitando una vida que no nos pertenece completamente. Esta sensación es normal y temporal. Lo que está ocurriendo es que estamos integrando nuevas perspectivas, nuevas fortalezas y nueva sabiduría en nuestra identidad. Somos como mariposas que han completado su metamorfosis. Ya no somos orugas, pero aún estamos aprendiendo a usar nuestras alas. Esta nueva versión de nosotros mismos a menudo es más fuerte, más sabia y más compasiva que la versión anterior. Hemos desarrollado una mayor capacidad para la empatía, porque hemos experimentado dolor. Tenemos una apreciación más profunda por las relaciones saludables, porque hemos experimentado las tóxicas. Valoramos más la autenticidad porque hemos visto el daño que pueden causar las máscaras y los engaños. Sin embargo, esta transformación también puede traer sus propios desafíos. Es posible que descubramos que algunas relaciones que teníamos antes ya no nos sirven, que ciertos ambientes que antes tolerábamos ahora nos parecen tóxicos, o que actividades que antes disfrutábamos ya no nos resultan satisfactorias. Esto no es necesariamente una pérdida, es un signo de crecimiento. Nuestros estándares han cambiado porque nosotros hemos cambiado. Es importante ser pacientes con nosotros mismos durante esta fase de reintegración. Podemos necesitar tiempo para explorar quiénes somos ahora, qué queremos en esta nueva etapa de nuestras vidas y cómo queremos relacionarnos con el mundo. Es un proceso de redescubrimiento que puede ser tanto emocionante como intimidante. Quiero que sepas que si estás en este proceso de sanación, ya sea que apenas esté comenzando o que lleves tiempo en él, eres más fuerte de lo que crees. El hecho de que estés aquí, buscando recursos, tratando de entender y sanar, es evidencia de tu fortaleza y tu compromiso con tu propio bienestar. No todos tienen el coraje de enfrentar su dolor y trabajar en su sanación. El hecho de que tú lo estés haciendo habla de tu carácter y tu determinación. Recuerda que la sanación no es un destino final, es un proceso continuo de crecimiento y evolución. Incluso después de que hayamos sanado de una herida particular, la vida continuará presentándonos desafíos que requerirán nuevos niveles de sanación y crecimiento. Pero cada experiencia de sanación que completamos nos fortalece para enfrentar futuras dificultades con mayor sabiduría y resistencia. También quiero recordarte que no tienes que hacer este viaje solo. Buscar ayuda profesional no es una señal de debilidad, es una señal de sabiduría. Los terapeutas, consejeros y otros profesionales de la salud mental estamos aquí para acompañarte en este proceso, para proporcionarte herramientas y perspectivas que pueden acelerar y profundizar tu sanación. Además, rodearte de personas que te apoyen, que te entiendan y que celebren tu crecimiento puede hacer una diferencia significativa en tu proceso de sanación. Esto puede incluir familiares y amigos, pero también puede incluir grupos de apoyo, comunidades en línea o incluso nuevas amistades que formes basadas en quien te estás convirtiendo ahora. Si este video te ha resonado y sientes que puede ayudar a alguien que conoces que está pasando por un proceso similar, te animo a que lo compartas. A veces, el simple acto de compartir un recurso puede cambiar la vida de alguien. Y recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, porque regularmente comparto contenido sobre sanación emocional, crecimiento personal y bienestar mental. Antes de despedirme, quiero dejarte con esta reflexión. Tu corazón herido no es evidencia de tu fragilidad,
es evidencia de tu capacidad de amar. El hecho de que puedas ser lastimado emocionalmente significa que tienes la capacidad de sentir profundamente, de conectar genuinamente con otros y de experimentar la gama completa de emociones humanas. Esa es una fortaleza, no una debilidad. Tu dolor no te define, pero la manera en que eliges responder a él, sí. Puedes elegir permitir que te amargue y te cierre al mundo, o puedes elegir usarlo como combustible para tu crecimiento y como puente para conectar más profundamente con otros que han pasado por experiencias similares. La elección, aunque no siempre fácil, siempre está en tus manos. Tu corazón herido puede y va a sanar, y cuando lo haga, será más sabio, más fuerte y más hermoso que antes. Confía en el proceso, sé paciente contigo mismo, y recuerda que cada día que eliges seguir adelante es un acto de coraje y una inversión en tu futuro bienestar. Gracias por acompañarme en este viaje de exploración sobre la sanación del corazón. Espero que hayas encontrado algo de valor en estas palabras y te deseo todo lo mejor en tu propio proceso de sanación y crecimiento. Hasta la próxima.